Dice así la palabra del Señor. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, aquí está este capítulo de esta carta, donde habla especialmente de la maravillosa gracia de Dios. Ese es el punto más central que quisiera yo destacar, donde Pablo dice que a él Dios lo llamó y Dios lo sacó de una condición tan mala, ¿no? Nosotros vemos, y por su gracia, ¿no? Lo transformó totalmente. Él empieza diciendo en su carta que él era apóstol por mandato de Dios en el versículo 1. Entonces vamos a mirar, este punto es muy importante, especialmente para quienes están en el ministerio o anhelan estar en el ministerio. El ministerio es un mandato de Dios, ¿no? En el ministerio no hay voluntarios, hay llamados, hay enviados. Entonces es muy importante, antes de ser un voluntario, entender para qué Dios nos ha hecho, ¿no? Hay personas que están en lugares equivocados y no hacen bien lo que deberían hacer, y lo que hacen les cuesta mucho, están como cargados, como aplastados, ¿no? Es para ellos una carga, porque Dios nos hizo, Él siempre nos hizo con un propósito, ¿no? Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos encontrar en Dios el propósito, y así haremos bien lo que tenemos que hacer, porque los dones que Él nos dio son para eso. Y también estaremos cómodos porque Dios nos ha dotado con todos los recursos para hacer la labor que Él nos ha llamado a hacer.
Bien, esto creo que es muy importante en este versículo. Y luego le dice a Timoteo en el versículo 2, verdadero hijo en la fe, ¿no? Gracia, misericordia y paz, una salutación de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era un verdadero hijo en la fe. La verdad que Timoteo fue llevado por Pablo, fue un discípulo verdadero. Yo creo que le dice hijo porque era un discípulo, ¿no? En la segunda carta a Timoteo, quiero leer estos versículos. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oraba por su hijo Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿no? Aquí habla que cómo él se acordaba, oraba por él, y él había conocido a su madre y a su abuela, ¿no? En uno de los viajes misioneros, creo que en el segundo viaje, él lo llevó a Timoteo, ¿no? Juntamente con Silas, y lo recogieron y se lo llevaron. Ok, este no es el punto más importante, pero creo que esto de verdadero hijo habla de una paternidad espiritual, en el sentido de que él le llevó el evangelio, ¿no? Él parece que le predicó a su abuela, a su madre, y luego fue Timoteo. Y la gente daba buen testimonio de Timoteo. Entonces, Timoteo, otro hombre llamado, ¿no? En este caso, cuando le dice en el versículo 3, como te rogué, dice, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso mismo dice en el 3 y 4, leamos, así ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, Timoteo era un hombre que no sabemos dónde estaba, algunos dicen Éfeso, pero aquí está diciendo, como cuando te dejé en Éfeso, yo te encargué esto, así también lo hago ahora, ¿no? No sabemos exactamente, no, hay algunas pistas de dónde está, pero realmente lo que le dice Pablo a Timoteo es que así como antes le había mandado, ahora también le manda a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Miren, la importancia de la doctrina en toda la Biblia es grande, es muy importante la doctrina. El apóstol Pablo, podemos ver en su carta a los Gálatas, uno de los problemas, el problema principal de la iglesia de Galacia era precisamente, ¿no? una confusión de doctrina, por personas que habían ido y estaban predicando que era necesario guardar la ley para ser salvo después de recibir a Cristo o aparte de tener a Cristo. Y Pablo aquí le dice diferente doctrina. En el capítulo, les voy a leer algunos versículos en Gálatas donde nos van a indicar que la doctrina, la enseñanza, tiene mucho valor, ¿no? Y el confundir la ley y la gracia es muy peligroso, muy nocivo, incluso para el comportamiento de las personas, ¿no? No permite a las personas llegar a ser transformados. Entonces, una sana enseñanza es muy necesario en nuestra vida. Mire, les dice aquí en Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado, miren, aquí está mostrando el propósito de su carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí le dice diferente evangelio. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La necesidad de tener una sana enseñanza, un sano entendimiento del evangelio es muy importante. De tal manera que Pablo dice, si alguien les está hablando
cosa diferente sea anatema. Y anatema era algo alejado, sacado de la presencia de Dios, maldito en palabras, ¿no? Miren lo que pasó con ellos, ¿no? Pablo estaba enojado, por eso estas palabras que dice en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿qué nos da el Espíritu Santo? ¿Nuestras buenas obras de la ley o nuestras obras conforme a la ley? ¿O el oír, ¿no?, con fe? Sabemos la respuesta, es una pregunta retórica. Tan necios sois, miren cómo les está diciendo palabras duras. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Más adelante, en el capítulo 5, hace una descripción de todas las obras de la carne, ¿no?, que son fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, etc. Y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Ellos habían empezado con el fruto del Espíritu y ahora la condición de los Gálatas era también de muchas acciones en su vida conforme a la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y pregunta, dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren la condición a la que ellos habían llegado, porque les habían llevado una enseñanza diferente del Evangelio de Cristo que Pablo predicaba. Perdón. En el capítulo 4, el versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? Miren cómo ellos que se habían convertido, ¿no?, desde de los ídolos al Dios vivo, y habían conocido a Dios y habían sido conocidos por Dios. Habían sido, en otras palabras, engendrados por Dios. Dice, luego de tener esa maravillosa experiencia, ¿cómo es que ustedes quieren volver a los pobres y débiles rudimentos? Dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, parece que ellos, bueno, la Biblia dice que el que está en pecado es esclavo del pecado. Entonces, estaba llevándolos a la esclavitud, estos pobres rudimentos que estaban sustituyendo la doctrina de la gracia de Dios. Y aún dice, me temo que ustedes he trabajado en vano con ustedes. Si ustedes no cambian esta situación, por eso viene la carta a los Gálatas, probablemente va a ser en vano, aunque era una iglesia, las iglesias de Galacia eran iglesias levantadas por el Espíritu, y eran iglesias que estaban llenas de vida y de gozo al comienzo. Parece que todo se estaba apagando. ¿Por qué? Porque había entrado una falsa doctrina, ¿no?, donde decían, ustedes tienen que guardar los tiempos, los días, los años, así como la ley dice, ¿no? En la ley hay las fiestas, las cosas así, los tiempos, los sábados, etc. En el capítulo 5, ya para terminar, simplemente estoy queriendo mostrarles cómo Pablo valoraba la sana doctrina, porque realmente la sana doctrina es muy importante en nuestra experiencia cristiana. Capítulo 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La falsa doctrina
le lleva otra vez a uno a estar en esclavitud y lo remueve de la libertad en Cristo. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, ¿no? El volver a la ley, la circuncisión era un rito para pertenecer, digamos, ¿no? a la ley. Y luego dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, ¿no? 2 veces lo dice. De Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley tiene un método de justificación diferente de la gracia. En la gracia nosotros somos hechos justos porque hemos creído en la obra completa de Cristo Jesús. En la ley una persona es justificada, es hecha justo, porque tiene un comportamiento totalmente cumplidor de la ley, cosa que sabemos es imposible dada nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída. O sea, el método, la ley en realidad, como vamos a ver más adelante, no fue dada para justificarnos. La ley precisamente fue dada para hacernos entender que no podemos ser justificados por nuestras fuerzas. Y que nosotros necesitamos recibir a Cristo y recibir esa nueva naturaleza, con la cual si nosotros la alimentamos debidamente, nosotros podremos ahora sí guardar esa ley. Entonces, aquí dice que si ellos entraban a ese camino de querer ser justificados, ¿no? por las obras de la ley, y esto puede estar muy, muy extendido en nuestras congregaciones, de que las personas le están dando mucho énfasis a su desempeño, más que a su fe. En realidad la fe va a cambiar su desempeño. En realidad nosotros venimos a Cristo con una naturaleza caída, con una experiencia pasada caída, y no, pues no somos transformados en el espíritu inmediatamente, pero nuestra mente, nuestras emociones y todas aquellas cosas están siendo transformadas paulatinamente. Y no pueden ser transformadas por nuestros esfuerzos. Son transformadas por nuestra fe, porque nosotros tenemos esa fe que es algo común con Dios, es ese creerle a Dios y ese recibirle a Dios, que nos da una nueva naturaleza y nos da su influencia. Ese es el método, podemos decir así, hablando en palabras simples, de transformación. Pero ellos se estaban desligando, dice según el apóstol Pablo, de la gracia. Y dice, pues nosotros, dice, el versículo 5, estamos en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu, dice, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, ¿no? Es por el Espíritu y por la fe que tenemos la esperanza de llegar a ser justos, ¿no? A ser eso que somos, podemos decir, en posición, ¿no? Posicionalmente somos justos por la obra de Cristo. Cristo a los ojos del Padre somos justos, a los ojos del mundo espiritual somos justos, mientras permanecemos en la fe. Y ese estado de justicia nos permite comunión con Dios, y la comunión con Dios nos transforma. Miren qué diferente. El método ley, el método gracia. Dice, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿no? Entonces, como les he dicho, esa fe es la clave. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esa persuasión de una falsa doctrina, de un querer llevarlos otra vez a la ley, cuando ellos ya habían recibido la gracia de Cristo. Entonces, el mandamiento, volviendo a Timoteo, el mandamiento de Pablo era un mandamiento muy importante, por eso está en la Escritura. Y el mandamiento es que no enseñen diferente doctrina, como dice el versículo 3, ¿no? Y el versículo 4, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
¿no? Volvemos a la fe. Entonces, las fábulas, ¿qué son fábulas? En el idioma griego, la palabra mutos, que quiere decir una leyenda o un mito, ¿no? Cosas, cuentos que no son realidad. ¿Y qué son las genealogías? Bueno, las genealogías, en la palabra griega también es igual que la traducción en castellano, genealogía. Y habla del estudio de las generaciones, ¿no? ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Por qué eran importantes las genealogías? Porque la genealogía indicaba si ellos eran de la descendencia de Israel desde Abraham, ¿no? Desde Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿no? Y después las 12 tribus. Ellos sí eran descendientes, ¿no? Este asunto de las genealogías fue muy importante en el regreso de los judíos después de la destrucción del templo y de la ciudad de Babilonia con Nehemías y con Esdras. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes saben, por ejemplo, ellos se aislaron de los pueblos que estaban alrededor, porque en realidad así decía la ley, ¿no? Los otros pueblos eran idólatras y trajeron, ¿no? su doctrina idolátrica a Israel. Y también porque el sacerdocio mismo, era hereditario, como ustedes saben. Y todo el servicio del templo solo podían hacerlo los levitas, y el sacerdocio, que era un trabajo interno del templo, lo podían hacer solamente los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, ¿no? Descendientes de los sacerdotes. Entonces era hereditario. Y si ustedes leen en Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 7, podemos ver que ellos necesitaron demostrar su genealogía, porque uno que no era de la tribu, por ejemplo, sacerdotal, no podía entrar al tabernáculo para ministrar al Señor, ¿no? Podemos leer así, pero rápidamente. Lo que pasa es que a veces el tiempo es muy corto, después de Segunda Crónicas. Leamos solamente una partecita. Como les digo, lean Esdras 9, Nehemías 7, y aquí, ¿qué pasó con los que estaban en el sacerdocio, que no pudieron demostrar por su genealogía que eran sacerdotes? Dice el versículo 61 dice: estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, ¿no? Recuerdan que con ellos, con Esdras y Nehemías, regresaron los judíos para reconstruir el templo y reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, dice, estos no pudieron demostrar, dice, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Y luego lista, ¿no? Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 64 dice: estos buscaron sus registros de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Bueno, entonces cuando las personas, como vemos en Galacia y en la primera parte, ¿no? del desarrollo de la iglesia, entraban en cuestiones de querer volver a la ley, esta cuestión de las genealogías probablemente era algo importante, ¿no? Para ellos. Por eso él dice, no se metan en esas cosas, porque dice el versículo 4, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Lo único que hacían es acarrear disputas, más que edificación de Dios, que es por fe, ¿no? Recuerdan, aquellas cosas son una sombra. Todo lo del Antiguo Testamento es una sombra y figura de las cosas celestiales. Ellos tenían que ser, el ministrar a Dios tenía que ser una cosa, siendo del pueblo de Israel y siendo de la tribu sacerdotal, que era una tribu totalmente consagrada, que es una figura. Nadie puede ser cristiano sin haber nacido de nuevo. Y nadie puede ministrar y alabar verdaderamente a Dios
¿no? Si no ha tenido la experiencia de la justificación y de la salvación. Entonces, ese era el simbolismo que nos queda a nosotros, por lo menos el principal. Entonces, dice, entonces mis queridos hermanos, ahora, en la gracia, sabemos que no hay un pueblo escogido por genealogía, sino por fe. Aquí mismo, en la carta a los Gálatas 3:28, miren lo que dice Pablo. Ya no hay judío, dice versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Nosotros somos linaje de Abraham, descendientes de Abraham, pero no descendientes físicos de Abraham, sino descendientes de la fe que tuvo Abraham. Somos gente de la fe que tuvo Abraham, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, Colosenses capítulo 3:11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos, ¿no? Entonces, en Cristo, nuestro linaje natural no tiene nada que ver. Ok, para nosotros hay una paternidad espiritual, no es una paternidad física, ¿no? Como la que tenía, por ejemplo, Pablo con Timoteo. Por eso le dice, hijo mío, pero no era su padre físico, era su padre espiritual. Y Dios es nuestro Padre en realidad, ¿no? Él simplemente, como todos nosotros, le transmitimos el mensaje del Evangelio a las personas, y las personas son las que toman ese mensaje y nacen de nuevo. Es una experiencia que tiene que ser totalmente personal. Pero nosotros dice que hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, como dice Primera de Pedro 1:23. Y hemos sido engendrados, dice, de Dios, como dice Juan 1:13. Y Efesios 2:9, que somos miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, la diferente doctrina acarrea disputas. La sana doctrina acarrea edificación, que es por fe. Amén. La fe es un concepto muy, muy mal entendido. Sabemos que hay varios tipos de fe, ¿no? La fe natural, sí, ¿no? Pero la fe de Dios y la fe que salva es más que incluso que un creer mental, que un entender mentalmente y aceptar mentalmente. Es una cuestión espiritual. Fe es una unidad espiritual con Dios. La fe de Dios es algo que Dios y nosotros tomamos en común. Es algo que nos une a Dios y a nosotros. La fe, el concepto de fe es eso. No es, yo tengo mucha fe. Cuando tienes mucha fe, estás diciendo que eres muy uno con Dios. Ok, y dice, vamos adelante, versículo 5, ¿por qué le estaba mandando esto a Timoteo? Pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 3 requisitos de la fe y del mandamiento que estaba haciendo Pablo. Procede de un corazón puro, sin impureza, no sin dobles intenciones, un corazón sincero, de buena conciencia. Una buena conciencia es una buena disposición, una disposición honesta, una disposición clara, sincera, verdadera, sin dobleces, y una fe no fingida, ¿no? Porque miren, aquí puede haber la fe fingida. La fe fingida es la fe actuada. Es cuando yo quiero parecer que tengo fe. Pero la fe verdaderamente, como les dije, no es en realidad algo
que mi mente puede producir o que yo mismo puedo producir. Es una cosa que tengo en común con Dios, que yo lo puedo recibir, sí, pero no lo puedo producir. Yo lo puedo recibir y aceptar en mi corazón, en mi espíritu. Entonces hay una fe actuada y hay una fe no fingida, una fe auténtica. Entonces, si dice el versículo 6, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esa fe, eso en común con Dios, nos desviamos, ¿no? Algunos que o no tienen buena conciencia o no tienen corazón limpio, por eso eso es necesario mantener, ¿no? Dice, si se desvían de estas tres cosas, dice aquí, se desviaron y se apartaron a vana palabrería. A palabras, la palabra vana quiere decir sin resultados, vacía de resultados. Vana palabrería es una predicación que no transforma, que no ayuda a las personas a cambiar, ¿no? Como dice aquí el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿no? Cuando no se mantiene la fe y la buena conciencia, el corazón puro, pueden naufragar de la fe. Dice aquí en el 6, dice, de las cuales desviándose, se pueden desviar de la fe, desviar de la salvación. Se apartan a vana palabrería, empiezan a hablar, quizás, como dice más adelante, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. O sea, se hacen doctores de la ley y hablan muchas cosas, pero no tienen ningún resultado. ¿Por qué? Porque no es real, es hipocresía. Es una fe que no es real o no tienen una conciencia, una buena conciencia, no están con su conciencia verdadera, están escondiendo cosas, ¿no? Un corazón que no está limpio. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros dejamos que eso suceda, puede ser que nos apartemos. Y dice el versículo 8, pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿no? La ley es buena si la usamos legítimamente. La palabra legítimamente es nomimos, que quiere decir de acuerdo a las reglas, ¿no? La ley es buena porque es cuando se usa legítimamente. Y dice el versículo 9 y 10, para comprender esto, conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo. No es para el justo la ley, no. Es para, dice aquí, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Por qué es para ellos? Porque la ley es una regla recta, esto es la verdad y esto es lo que no es verdad. Entonces, cuando una persona hace lo malo, mira la ley y se da cuenta de que está haciendo lo malo. Por eso es para ellos, porque es para darse cuenta. Miren lo que dice en las cartas, por ejemplo, de Romanos, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice en capítulo 7, versículo 12, de manera que dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero aquí también vuelve a decir que la ley es buena. Y dice el versículo 14, pero dice, porque sabemos, estamos en Romanos 7, 14, pero porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema es que una ley santa dada a un hombre carnal, a un hombre con una naturaleza caída, pues lo único que hace es condenarlo, lo único que hace es hacerlo entender que anda en condenación. Y el hombre, por más que tenga la intención de hacer la ley, como tiene su naturaleza caída, no puede,
No puede, no puede. Y sucede que o ya se decepciona y dice, pues yo no puedo ser bueno definitivamente. O como los escribas y fariseos, se vuelve un hipócrita, encubre las malas obras, los malos caminos. Y tiene una fachada por fuera, pero por dentro está todo mal. Y la verdadera opción es que al darse cuenta, ellos se den cuenta que no lo pueden hacer y puedan recibir el conocimiento del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, que dicen que si tú eres pecador, tú puedes ser justificado, y siendo justificado, como decíamos, puedes ser transformado. Miren aquí Romanos capítulo 3, versículo 19. Hablando de la ley, estamos hablando un poquito de la ley, ¿no? que dice para todo lo que está fuera de la sana doctrina. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué hace la ley? Le mete a todo el mundo bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras, versículo 20, de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que nos viene a traer. Por eso dice en la carta a Timoteo que es para los injustos, porque es para que se den cuenta de sus pecados. Algunos están tan acostumbrados a pecar. Hay gente que, sicarios, por ejemplo, que matar ya no les hace nada. Ellos necesitan en un momento dado saber que la ley de Dios dice que eso es un pecado terrible. Pero dice versículo 21, estamos en Romanos 3, 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿No? La ley muestra el pecado, pero también testifica de la gracia de Dios, testifica de de aquello que el Señor ha conseguido para nosotros y para todo el mundo, porque esta es la única esperanza del hombre, porque el hombre con sus propias fuerzas no podrá cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo viene y te ofrece su gracia. Capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo es que la ley hace abundar el pecado? Digamos, yo soy un asesino y mato. Y cuando mato, peco, pues. Pero si no sé la ley, peco y digamos, en un sentido, solamente estoy matando. Pero cuando ya se me dice la ley y yo entiendo la ley, peco doblemente, ¿no? Por eso sobreabunda. Mato y también sé que estoy haciendo algo malo, aunque bueno, sabemos que casi nadie puede creer que matar sea bueno, ¿no? Pero digamos, es un ejemplo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14 y 15. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de nosotros, a no ser que estemos bajo la ley. Bajo la ley el pecado se enseñorea del hombre, bajo la gracia no. Amén. Por eso, y el versículo siguiente dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ya que bajo la gracia soy perdonado, o sea, puedo ser perdonado, entonces ¿seguiremos pecando? Dice la pregunta, y la respuesta es en ninguna manera. Recuerden, lo que nos mantiene en la gracia es corazón puro, buena conciencia y fe no fingida. Amén. Estas tres cosas nos mantienen. Entonces una persona que usa la gracia, entre comillas, se engaña, ¿no? Porque no es, o sea, la gracia no va a funcionar ahí. O sea, no es la gracia que funciona cuando yo digo, bueno, entonces como tengo la gracia de Dios, me dedico a pecar, luego vengo, me arrepiento y sigo adelante. No, la gracia de Dios, como hemos dicho, lo que busca es llevarnos a una
comunión con Dios. Y esa comunión con Dios realmente me lleva a mí a ser transformado. Entonces, cuando la transformación ocurre en mi vida, luego yo soy un ser que podría cumplir la ley, que podría vivir una vida agradable a Dios. Pero es a través de la gracia de Dios. Por eso el pecado no se enseñoreará ya, el pecado ya no tendrá dominio. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿No? ¿Ok? Entonces el pecado, por ejemplo, el pecado de codicia es un pecado muy interior. Yo estaba dando ejemplo de matar, que es tan obvio. Pero, por ejemplo, el pecado de codicia. El pecado de codicia es un pecado que puede estar en nuestro corazón. Uno de los mandamientos decía, no codiciarás ni las cosas de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Nada, no tendrás codicia de tu prójimo, de las cosas de tu prójimo. Y eso, mis hermanos, hay gente que lo considera muy legal. Pero si lee la ley, dice no codiciarás, entonces se da cuenta que eso es pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos hace conscientes del pecado. Y nos hace conscientes de que no podemos seguir adelante, no podemos cumplirla. Que necesitamos algo más grande que es a Cristo. Por eso la ley más adelante dice, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice el capítulo 8 de Romanos, capítulo 3, versículo 3, dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué era, dice el versículo 3, imposible? ¿Por qué las cosas eran imposibles para la ley? Dice, por cuanto era débil por la carne. O sea, por cuanto era débil, o sea, el hombre que no tiene la nueva naturaleza que Dios le ofrece en el Evangelio, tiene una naturaleza caída y es débil, no puede cumplir la ley. Por eso es imposible cumplir la ley, ¿no? Y luego de que recibimos a Cristo, ahora tenemos que dejar de andar en la carne, ¿no? Nuestro proceso de madurez es un dejar de andar siguiendo y obedeciendo a los bajos instintos de la naturaleza vieja para empezar a obedecer los buenos instintos del Espíritu, si vale el término. Por eso dice así, ¿no? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 10, capítulo 10 de Romanos, versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, tendrá vida por ellas. Y como el hombre no puede cumplir, entonces el hombre necesita fe. Y la fe, es más, la misma fe en el Antiguo Testamento, llevó a hombres por su fe a poder cumplir la ley. La fe, tenemos una galería en Hebreos capítulo 11 de hombres que agradaron a Dios porque vivieron por la fe. Entonces no es por hacer las obras de la ley, es a través de la fe y en nuestro caso a través del sacrificio ya efectuado por Cristo. Quizás los hombres del Antiguo Testamento, ellos miraban el sacrificio de Cristo en un futuro y ellos lo veían prefigurado en los sacrificios que hacían, ¿no? Ustedes conocen el Antiguo Testamento, ¿no? Cada vez que el hombre se presentaba tenía que llevar un sacrificio, etc. Esos sacrificios prefiguraban, ¿no? El sacrificio de Cristo. Esto podemos decir, ¿no? En Gálatas también podemos ver un versículo, pero
creo que esto debe quedar muy, muy bien y muy claro. Es por eso que cuando las personas dejan la gracia y empiezan a querer ser justificados delante de Dios por su desempeño, por sus acciones, ellos empiezan a fallar, como dice aquí, ¿no? Empiezan a hacer, la carne empieza a tomar lugar y dejan de estar en un proceso de transformación hacia lo bueno. Y entran, yo diría, ¿no?, en un proceso de religiosidad, ¿no? Ellos entran en un proceso donde empiezan la religiosidad y por eso se hacen hipócritas. Por eso nos hacemos, si es que cualquiera de nosotros puede caer en eso, empezamos a fingir y empezamos a actuar. Y sabemos que el camino para nosotros no es fingir ni actuar. El camino de nosotros es revivir, avivar esa fe. Es aquello que tenemos, como les decía, en comunión con Dios. Esa nueva naturaleza que Él puso dentro de nosotros. Ese es el camino. No es el camino fingir y hacer como si yo tuviera fe. No, es a la verdadera fe y para eso se necesita corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Hay muchos versículos que yo se los estoy mostrando porque es necesario que nosotros tengamos bien claro que nuestra vida, o sea, nuestro crecimiento se va a efectuar y vamos a seguir creciendo cuando estamos con una sana enseñanza, como dice aquí, una sana doctrina de la gracia de Dios. Amén. Y después, el apóstol Pablo cuenta algo de su testimonio, que tiene que ver con unas de las características de la gracia. Dice, tenemos poco tiempo, doy gracias al que me fortaleció, dice el versículo 12, 1 Timoteo 1:12, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, Pablo dice, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Lo tuvo por fiel cuándo? Habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor, injuriador. O sea, no importa en la gracia cómo empezamos. De hecho, todos empezamos mal y empezamos, podemos decir, cabalmente en el Evangelio cuando reconocemos nuestra vieja naturaleza, cuando reconocemos. Y para eso la ley es clave. La ley nos muestra, sí, mijito, tú eres un pecador y todos los deseos de tu corazón son hacia el mal, son egoístas, etcétera, ¿no? Amén. Entonces, Pablo era perseguidor, hermanos. Era un perseguidor terrible, como habíamos visto un poco aquí en el libro de los Hechos. Podemos ver un poquito en Hechos 8:3. Miren, dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, 1, 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Era un perseguidor. Pero miren, en su testimonio que da posteriormente,
en el capítulo 22, dice Pablo, capítulo 22, versículo 4, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Hasta qué nivel de perseguidor y contrario al evangelio era Pablo? Y yo no sé cuánta gente no lo habría podido perdonar después, porque lo sacaba y hasta la muerte. Dejaba hijos sin padres, dejaba sin esposos. No, era un hombre terrible. Y dice el capítulo 26 de Hechos, versículo 9, cuando estaba dando su testimonio ante el rey Agripa. Versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Miren cómo era Pablo. Y miren aquí en Timoteo, él dice: así era yo, pero Dios me tuvo por fiel después, poniéndome en el ministerio. Amén. Dios, la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios nos puede cambiar, nos puede transformar. Dice que había sido recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Pablo no estaba haciendo eso. Eso estaba haciendo pensando, dice, que servía a Dios. Aquí dice en el versículo 26, 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber. O sea, él fue engañado. La ley judaica en los tiempos de Jesús, ya lo que había quedado de la ley, lo que había quedado como interpretación de la ley, era perseguir a los cristianos. Hermanos queridos, nosotros nunca llevaremos el evangelio por la espada. Nunca llevaremos eso. Él dice: yo estaba en incredulidad. Dice: y en ignorancia. Es un acto de más ignorante pensar que por espada yo voy a llevar el evangelio de Jesucristo a los impíos. Pero dice versículo 14, la gran realidad y maravillosa, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Por la fe, con la fe otra vez, y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor, mis hermanos, son los sellos de la gracia de Dios, los sellos del nuevo nacimiento, los sellos de Dios mismo. Fue más abundante, fue insuperable. Dice versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un gran pecador, un gran opositor, un asesino y malvado hombre que no le temblaba la mano para hacer eso contra las familias. Ahora, por el evangelio de la gracia de Dios, transformado en el apóstol Pablo, el que fue el que recibió de parte de Dios el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Versículo 16 dice: pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Para que podamos entender que no importa la condición en la que ahora estamos, Dios nos puede salvar. Si salvó a Pablo, y no solo lo salvó, lo puso en el ministerio y lo hizo un ministro y le dio el evangelio. Pablo es para mí el hombre más importante del Nuevo Testamento, junto con Juan. Él tiene él nos llega a demostrar la gracia de Dios.
aunque todos tienen un poco de todo. Entonces, él era un ejemplo de la gracia de Dios. Era un ejemplo de la obra de la gracia de Dios. Porque Dios lo perdonó, lo salvó, lo transformó y luego lo envió. Amén. Versículo 17 dice, por tanto, no se puede seguir adelante sin una alabanza. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cortito para terminar. Versículo 18 le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo otra vez la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿No? Himeneo y Alejandro salieron y tuvieron que ser entregados a Satanás. Esta entrega a Satanás es una cosa que puede llevar a una controversia, pero es muy sencilla. Pero no sé, no hay tiempo, lamentablemente. Pero esto es lo que sucedió. Si usted quiere ver un poquito más del tema, lea 2 de Corintios, capítulo 5, por lo menos del 5, o sea, todo el capítulo 5. ¿A quién entregaron a Satanás en ese tiempo y qué significó en 1 Corintios 5? Y eso no quiere decir que la persona estaba llevada, digamos, a ser expulsada, porque en la 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que ese hombre se arrepintió y luego fue perdonado y recibido otra vez en la iglesia. Amén. Esto yo quisiera tener el tiempo, pero hemos definido hacer 1 hora nomás los domingos. Seguramente en alguno de nuestros estudios bíblicos o quizás pronto podremos tener un entendimiento más grande de esto, ¿no? Eso es muy interesante. Pero lo que hoy queríamos hablar, el Evangelio, o sea, la gracia de Dios alcanza a todos, los buenos, porque en realidad no son buenos, entre comillas buenos, y los muy malos, ¿no? A cualquiera. Pero la gracia de Dios permanece en los que batallan por su fe. Amén. Pablo les dijo, pelea la buena batalla de la fe, el mantenernos en la fe. Esa es nuestra batalla en este tiempo. Y eso viene en nuestra fe y nuestra buena conciencia, ¿no? Que es una decisión real que tenemos que hacer en la vida. Porque una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos es, guárdense de la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía. Nosotros podemos seguir caminando en la vida cristiana y podemos entrar por el camino de la religiosidad y de la hipocresía y dejar el camino de la buena conciencia y de la fe y del corazón limpio. Lo cual nos va a sacar. Nos va a hacer desviar, aquí dice naufragar de la fe. ¿Ok? Entonces, si nosotros entramos en la gracia, todos nuestros pecados y sus secuelas serán borrados. O sea, primero son borrados legalmente, pero luego esas secuelas y todo lo que queda en la vida son borrados paulatinamente en nuestra alma. Nosotros no empezamos perfectos, pero somos transformados y perfeccionados. Nosotros no podemos entrar en el camino de fe y quedar estancados. El estancamiento espiritual indica falta de vida. Amén. No podemos estar dormidos en el espíritu, ni irnos para atrás. Esto es una alarma que tiene que venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir avanzando, porque hay muerte, como dice en 1 Corintios capítulo 11, en la Santa Cena, algunos duermen. ¿Y por qué dormían? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Corinto, en el capítulo 11, 1 Corintios 11, cuando habló de la Santa? Había divisiones, había contiendas, y el corazón con
rencor con otra persona, es una causa para que no tengan vida, para que estén durmiendo, enfermos y debilitados, dice, y algunos duermen. Amén. Mis hermanos, la visión de la gracia de Dios debe cambiar. Yo tengo una visión de Dios así muy en general, ya estoy hablando lo último porque escribí aquí. Dios es un ser que tiene todo, ilimitadamente, y que ama a la humanidad. Y cuando uno tiene de todo y ama, puede dar de todo, no se le agota jamás. Pero ¿qué pasa por qué no lo da todo? Porque el hombre está corrompido desde adentro. Y muchas veces las cosas buenas nos hacen caminar en un camino de mayor corrupción. Dios le quiere bendecir al hombre y Él nos va a dar todo lo bueno en la medida en que esto bueno no nos llegue a dañar o en que esto bueno no llegue a ser nuestro ídolo. Dios tiene que mantenerse en nuestros corazones como el Señor. Por eso el gran mandamiento de la ley era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando Dios se mantiene como Dios, todas las otras cosas se ordenarán y nuestro crecimiento en Cristo será una realidad. Gracias por su atención, aunque este día todo fue bastante apurado. Yo le animo a que usted lo vea en su casa, lo revea, revise los versículos y disfrute de la gracia de Dios y disfrute del entendimiento de la gracia de Dios y sepa que tiene un Padre que está deseando darle de lo suyo para que usted tenga todo como un hijo amado. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el día miércoles.